este. Vale. Bueno, pues en primer lugar quiero daros la bienvenida en nombre de la directora de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, que es donde estamos, la ETSINF, y Silvia Terrassa, y por supuesto en el mío propio, como subdirectora de Relaciones Internacionales y Cultura. La verdad es que es un gran placer para nosotras presentar este evento hoy, ya no solo por lo que supone la presentación de este libro, La máquina que cambió el mundo, génesis, desarrollo y evolución del ordenador, en nuestro contexto, sino por supuesto también porque su autor, nuestro compañero Salvador Lucas, demuestra así, con esta obra, una dedicación profesional que va más allá de la docencia y la investigación, al haberse decidido por la divulgación del conocimiento y así poder hacerlo llegar a la sociedad en general. De modo que nos sentimos muy orgullosas de poder acoger la presentación de esta obra y, por mi parte, nada más. Le paso la palabra al director del Museo de Informática, Damián López, que es quien ha organizado este evento. Damián, cuando quieras. Bueno, pues buenos días, gracias a todos. ¿Ahora se me oye? Muy bien, pues repito las gracias. La idea, como os decía, es que el museo sea algo vivo, el museo nuestro museo sea algo vivo, museo que no solo se limite a mostrar una exposición permanente, sino que cuente, que colabore, que transmita a la sociedad un poco qué tenemos y la importancia de lo que exponemos. Esa labor es lo que conocemos como divulgación, ¿vale? Y por eso es importante para nosotros que cualquier tarea de divulgación tenga eco en el museo, ¿vale? Es un placer y es increíble, bueno, que podamos hacerlo de forma presencial, ¿vale? Hemos retrasado un poquito la presentación porque mi idea era hacerlo presencial, ¿vale? No quería romper un poco la inercia de actos online, quería un poco que nos viéramos las caras, aunque sea con mascarilla, y que podamos vernos todos aquí. Cuando hablas en un contexto no informático, y ahora con el tema del museo he tenido la oportunidad de hablar en distintos ámbitos, te das cuenta de lo difícil que es contar aspectos informáticos que nos consideramos totalmente triviales. El ser capaz de engranar ideas y resultados y contarlos como una historia es tremendamente complicado. Y luego te das cuenta de que hay gente que es capaz de hacerlo. Entonces, gracias, Salva. Espero que esta presentación, que resulta que es la primera que se hace en el museo, con todas las actividades que se han hecho en el museo, se han hecho talleres, se han hecho ciclos de cine, pues esperemos que esta primera presentación en el museo no sea la última. Yo os animo a que hagáis divulgación y nosotros abrimos las puertas para que cualquiera que redacte un libro y escriba un libro de este estilo, que lo presentemos aquí. Muchas gracias. No aplaudáis. No aplaudáis, no hace falta aplaudir. Contestas. Pues ahora doy paso al director de la editorial de Ediciones Complutenses, Manuel Salamanca López. Gracias, Daniela. Voy a recurso de legislación para estar con todos vosotros y vosotras hoy. Aquí lo me das gracias. Bueno, dicho, que gracias a todos y a todas por estar aquí hoy y Daniela Damián por haber organizado el evento. Bueno, ¿qué decir de esta obra? Yo soy un niño de estos que en los años 80 se juntaba con otros niños
para jugar o trabajar con un Spectrum, un Astra, ¿no? Y que todavía tengo un buen recuerdo, un pequeño manual de portada en color rojo del lenguaje de programación BASIC, ¿no? Que eso ya, claro, es algo dinosaurio o algo más atrás todavía. Y yo, como digo, tengo ese pequeño manual en casa con mucho cariño, ¿no? Ciertamente, bueno, la editorial, estábamos hablando antes de nada, Damián y quien nos habla, la editorial apostó desde un primer momento, desde que se crea. Pensad que la editorial Complutense es muy jovencita, nace en el año 2016, porque anteriormente la editorial Complutense que había, con mayor tradición, se extingue, ¿no? Y demás, desaparece, y comenzamos, como digo, en el 2016, y desde ese primer año ya se va pensando en crear una colección de divulgación, ¿no? O sea que ciertamente es un tema que siempre ha interesado a la editorial y a la Universidad Complutense como tal, ¿no? Pensamos que hay un compromiso social también, ¿no? En el no ser una élite aislada en un castillo de oro o de platino, y que tenemos que conectar con la sociedad, y la forma de conectar con la sociedad y revertirle todo lo que nos da con sus impuestos, ¿no? Porque todo esto se paga por impuestos. La forma que tenemos un poco de conectar con ellos son como actos como este y con libros como los que se presentan, ¿no? A nivel divulgativo. Lógicamente yo también soy un neófito, yo era un niño que le gustaba eso, lo dejé y yo no tengo ya ni idea de informática, nada más que a nivel de usuario, pero lógicamente estas materias, como todos sabemos, son muy densas para cualquier persona de la calle. Lo bueno es que Salvador, lógicamente, toca la fibra sensible de esa máquina llamada ordenador que todos y todas tenemos en nuestra casa, y comienza a hablar de ella desde sus inicios, ¿no? Por lo que eso en la curiosidad nos va a picar de forma rabiosa, y lógicamente no paramos desde la primera a la última página de leer, de forma corriendo y deprisa, esa obra, ¿no? Como digo, una forma muy atractiva, muy llana, ¿no? Que puede conectar con cualquier persona de la calle, ¿no? No quiero entretenerme más porque lógicamente no es mi día, sino el día de los que van a venir a continuación en la siguiente parte de la mesa redonda. Pero bueno, tengo que reconocer que también he venido aquí a Valencia a hacer un poco de merchandising y marketing. Vengo a captar proyectos, de hecho, no en vano, luego tengo una reunión con un catedrático de la Universidad de Valencia para captar otro proyecto. Bueno, os animo a todos y a todas que penséis en temáticas divulgativas que tienen relación con la informática. Estábamos hablando desde los videojuegos a más cosas, ¿no? O hasta la informática del cine, se me ocurrirían cosas y demás, ¿no? El juego de Ender, por ejemplo, no lo sé. Y muchas materias, y Ediciones Complutense, vuestra casa, está a vuestra disposición, y bueno, pues a ver si nos llegan proyectos, que de eso vivimos. Gracias a todos y a todas. Vale, pues muchas gracias, Manuel. Ahora sí, ya damos paso a la siguiente mesa, que cuenta con los siguientes ponentes: Narciso Martí Ollet y Ricardo Peñamarí, catedráticos de la Universidad Complutense de Madrid, y por supuesto con Salvador Lucas, catedrático del Departamento de Sistemas Informáticos y Computación de aquí, de esta universidad, y autor del libro. Os dejamos con ellos. Muchas gracias. Va a comenzar esta segunda parte, Narciso. Martí, cuando quieres. Muy bien, muchas gracias a todos. Yo sigo utilizando lo de todos, así es que disculpad el cambio de lenguaje, pero es el mío. En particular, aparte de ser catedrático, me considero muy buen amigo de Salva, y es un placer estar aquí hoy en este evento. En el tiempo, no sé cuánto tenemos de tiempo, no sé. ¿Alguien está midiendo el tiempo? ¿No? O sea, que podemos hablar todo lo que queramos. Bueno, eso puede ser malo. Entonces, en el breve tiempo que me han dejado de momento, yo lo que voy a contar es un poco mi participación en la génesis del libro, sin entrar mucho en el contenido, y entonces Ricardo va a comentar más algo de eso, y por supuesto, ¿no?, pues tenemos aquí a Salva para que nos corrija, comente, ¿no?, y complete lo que quiera de esto, ¿no?
Entonces, en mi caso, lo que voy a contar es totalmente público, o sea que no voy a desvelar secretos de la vida de Salva ni mía tampoco. A mediados del año 2016 me invitaron a organizar un evento en Santiago de Compostela de la Real Sociedad Matemática Española, que de alguna forma la idea era que dedicada... es un evento un poco extraño, ¿no? Porque yo me enteré de su existencia entonces. Es un evento que involucra a matemáticos españoles y matemáticos portugueses y que cada vez que se reúne, como cada 2 años, se dedica a un tema concreto, ¿no? Entonces ese año pues resulta que habían decidido algo relacionado con ciencias de la computación y alguien me eligió a mí para participar en esto, ¿no? Y entonces tenía que buscar a conferenciantes invitados y otro tipo de participantes en el evento. Y pensé en Salva, ¿no? Y hablamos sobre ello. Y Salva aceptó. Y me propuso un tema muy interesante para la presentación. Y era las propiedades algebraicas de la verificación de algoritmos o algo parecido, ¿no? No sé si se acuerda de los detalles, pero son cosas que yo he repasado un poco los mensajes, no es que tenga tanta memoria, he repasado los mensajes para revivirlo un poco, ¿no? Y quedamos en que podía ser interesante, porque la idea es que precisamente su presentación tenía que ser atractiva para un público muy variopinto, de matemáticos en general, que podían ser tanto algebristas como geómetras, analistas y otras cosas. Entonces la idea esta de verificación de programas, claramente es una cosa de computación, pero insistir en la parte algebraica, pues entonces podía convencer a los demás, ¿no? Y en eso quedamos. Pero unos meses después, cuando retomamos el tema ya, cuando se acercaban las fechas del evento en Santiago de Compostela, pues Salva me dijo que se lo había repensado y que otro enfoque podía ser un enfoque de carácter más histórico. Que a mí me encantó la idea también, porque de alguna forma es una aproximación que hace el tema más atractivo para gente que está fuera, que a lo mejor no conoce ya los detalles técnicos, pero sí la parte histórica le interesa porque también se ven las relaciones con otras áreas, ¿no? Esto en octubre, llegó el momento de la presentación y me encantó. O sea, precisamente la razón por la que estoy contando todo esto es porque esta presentación, ¿no? Seguía el esquema de lo que después fue el libro, ¿no? Entonces a mí me encantó por diferentes motivos, ahora comentaré algunos de ellos, pero lo que pasó, ¿no? Y que Salva me corrija, es que el tiempo se quedó corto. Salva tiene mucho que decir sobre el tema, ¿no? Y en 1 hora, pues no dio tiempo para ello. Y entonces, de hecho, yo le dije, es que tienes tantas cosas que decir que necesitas decirlas, pero pronto. Entonces, dentro de unas semanas quedamos en Madrid y nos cuentas el resto. Y eso es lo que hizo, ¿no? Y todavía, vamos, aquí tengo las transparencias de la charla más larga, ¿no? Porque en Madrid ya quedamos que 1 hora era corto, por lo tanto que diera una charla larga de 1h30 sobre el tema. Y lo que hay que decir es que también se le quedó corto, ¿no? Tiene tantas cosas que decir que 1h30 pues también se le quedó. Y yo de nuevo, o sea, estaba encantado ya con el tema y con la presentación y con la forma en que lo cuenta Salva y quedé de nuevo encantado con lo que nos contó allí, ¿no? El punto de vista de Salva es un punto de vista muy importante, no solamente porque sabe hilvanar muy bien toda la historia, sino también por el énfasis en algunos apartados que, como comentábamos en el viaje con Ricardo, desafortunadamente parecen ir desapareciendo de alguna forma de la formación general en estos momentos. Entonces, el punto de vista de Salva es la historia del ordenador, este aparato que tenemos aquí delante de diferentes formas, ¿no? Como puede ser esta, pero desde un punto de vista lógico. O sea, la lógica es como el estrato subyacente a todo, que le da unidad a todo lo que va hilvanando la historia, empezando desde Hilbert y continuando por ahí con Gödel, Turing y todos los demás que también conocemos, ¿no? Hasta cosas actuales que también se relacionan desde el punto de vista lógico. Y entonces, esa presentación incluía unas transparencias finales, ¿no? Que yo he repasado ahora de nuevo para ver un poco la pinta de todo esto, que no están en el libro, pero que podrían estar igualmente, y que ya que estamos hablando del libro, yo aprovecho para añadirlo ahora, y era precisamente el hacer énfasis en la importancia de la lógica en todo esto, y que la lógica no desaparezca, y cuando hablo de lógica también lo puedo extender a temas matemáticos en general, e incluso podemos hablar de temas teóricos, ¿no? De la formación de nuestros alumnos y nuestros compañeros de todo el mundo a nivel universitario. Entonces estamos viviendo en un sistema que a veces es regresivo porque van cosas que van desapareciendo, ¿no? Seguramente los compañeros profesores que estéis por aquí habéis sufrido la disminución
del interés de teoría de autómatas en las carreras de informática, ¿no? A lo mejor antes era una asignatura que tenía 15 créditos, y a lo mejor eran muchos, yo lo entiendo, y hay que dar paso también a otras cosas, pero luego pasan los años y se reduce a 9 créditos, y ahora ya son solamente 6 en nuestro caso, pero hablando del tema con Damián nos dice que aquí ya de autómatas no son 6, son 4, ¿no? O más o menos, lo que sea, ¿no? Y en algunos sitios ya ni siquiera eso, en algunos sitios tan prestigiosos como Stanford, donde dicen que para qué van a contar autómatas en clase si está grabada ya una clase que dio Hofstroth o Ullman o alguien por ahí y la gente lo puede ver en YouTube, ¿no? Pues desafortunadamente el mundo en que vivimos toma decisiones tan malas como esas, ¿no? Y entonces el libro de Salva y sus presentaciones en las charlas estas que yo estoy comparando, pues entonces, ¿no?, van en la dirección de apoyar, ¿no?, esa parte que desafortunadamente puede desaparecer, ¿no? Entonces yo también os animo a todos, como alumnos, como profesores, como compañeros, a que, igual que pide Salva en esas transparencias, ¿no?, pero como hilo conductor del libro, se refuerce, ¿no?, la parte, digamos, teórica, lógica, matemática de toda esta formación. La otra cosa que quería contar es cómo llegamos al libro, ¿no? Porque estoy contando es un poco lo de las charlas estas, así un poco de finales del 16, ¿no? Pues en uno de mis viajes al año siguiente aquí a Valencia, ¿no?, seguramente por la tesis de Julia, puede ser, ¿no?, por el momento en que es, ¿no?, me encontré al hablar con Salva de todo un poco, ¿no?, de la vida, que todo el material este que a mí me había encantado tanto es que en realidad estaba en un libro gordo que tenía, ¿no?, así impreso en papel, ¿no?, como se imprimían los libros antes, encima de su mesa, ¿no? Y justo por coincidencias de estas astrales que hay, en esa época a mí me habían ofrecido participar en precisamente el programa este, ¿no?, que el actual director de la editorial nos ha comentado, de organización de la colección de divulgación científica en la editorial Complutense. Entonces a mí me ofrecieron participar en el comité asesor dentro del área de ciencias de esto, ¿no?, lo que acepté, ¿no?, y estuvimos trabajando en eso un montón de tiempo, y precisamente, ¿no?, pues ya que venía aquí y me encontraba con ese libro encima de la mesa de Salva, la pregunta es, ¿pero esto está publicado, no? ¿Ya tienes editorial? Y no la tenía, ¿no? Estaba un poco en proceso de búsqueda editorial. Digo, pues yo aquí estoy con la otra parte, ¿no? Tengo una editorial a la que tengo que proponerle material. Así es que te parece, ¿no? Y eso es lo que hicimos. Tan pronto como se puso en marcha esta comisión, yo propuse el material de Salva. Y lo que quería compartir con vosotros también aquí es un poco el proceso este, porque hay algunas cosas, y aprovecho también, ya que está aquí el actual director, para que sepa un poco algunos de estos detalles, que de alguna forma yo creo que se pueden mejorar, ¿no? Entonces, la primera cuestión es que ya me encantaba el material de las charlas, pero por supuesto el libro me encantaba, ¿no? La forma en que estaba escrito, el estilo, el contenido. Yo creo, ¿no?, que con mi formación deficiente y lamentable lo entendía bastante bien, y entonces pues propongo el material como un libro de divulgación, ¿no?, porque precisamente estamos hablando, ¿no?, de una comisión asesora de una colección de divulgación. Entonces, bueno, lo primero que resulta es que el concepto de divulgación que tenemos, cada uno tiene el suyo. Y entonces, bueno, yo no sé qué hacen editoriales de estas que publican libros en los kioscos, en colecciones supuestamente de divulgación y demás. Lo que ocurrió en aquella comisión, desde luego, si ocurre en otras, es la idea de que esto puede ser divulgativo para ti, pero para mí yo no lo entiendo para nada. Esto no se entiende, o al revés, ¿no? A mí me encanta el comienzo del libro de Salva, ¿no?, cuando empieza hablando de los paseos de Hilbert por el bosque y cómo vuelve a casa y tal, ¿no? O algunos pensaban que eso está fuera de lugar en un libro científico, ¿no? Entonces, en fin, las opiniones, como digo, aquí para todos los gustos, ¿no? Entonces, claro, pues mi planteamiento desde el principio fue que esto hay que defenderlo a capa y espada. Este libro es un libro excelente que hay que publicar como sea, ¿no? Y si no se publica en la colección de divulgación, lo publicaremos de otra forma, pero hay que publicarlo, ¿no? Y entonces el arma que yo utilicé para convencer al resto de mis compañeros en la comisión fue precisamente convencer a otros compañeros fuera de la comisión de que se leyeran el borrador del libro y opinaran sobre él. Y eso es lo que hice. Busqué a dos compañeros, pero claro, si buscas a compañeros que son del departamento, pues entonces la idea es que, claro, estos ya saben de qué va la computación. Entonces, en particular, hice mucho hincapié en buscar compañeros que fueran algebristas, geómetras, ¿no? Y entonces que son de matemáticas, pero no de computación en principio, con lo cual les presentas algo que es nuevo.
Y entonces la idea es, dime tu opinión sobre esto, dime si se entiende, dime qué te parece el estilo, dime qué te parece lo que cuenta Salva de los paseos de Hilbert por el bosque, ¿te parece apropiado o no? Y tuve suerte en ese sentido, o sea, los compañeros que me ayudaron en esta tarea, ¿no? Y que luego salen algunos agradecidos al final del libro, porque efectivamente, ¿no?, lo comentaron muy bien y le mandaron comentarios ya directamente a Salva y demás. Entonces dijeron que era un libro de divulgación, que se entendía muy bien, que la forma en que estaba escrita era excelente, magnífica, que se entendía, que el nivel era el apropiado, ¿no?, y que estas historietas así de los paseos y demás contribuían a que precisamente se leyera con gusto, se leyera bien desde el principio hasta el final, con un hilo conductor que estaba muy bien organizado y contado, ¿no? Y esa fue precisamente, como digo, el arma que utilicé, ¿no?, para defender la propuesta contra los compañeros de esta comisión, que, como digo, por las diferentes formas de entender esto. No penséis que esto fue definitivo. Afortunadamente obtuve el apoyo que creo que fue fundamental en ese momento, y es del entonces director de la editorial, ¿no? Entonces Antonio, el director de la editorial, venía de filología, que todavía está mucho más alejado de esto que los compañeros de algebristas y geómetras, pero también tuvo interés en mirar el borrador y defenderlo. Y entonces, entre mi apoyo por una parte y el apoyo por la otra, conseguimos que efectivamente el libro saliera adelante. Quiero comentar esto para compartirlo, porque creo que es información útil para todos también, por la idea esta de que lo que pensamos muchos, de que esto claramente se entiende, pues a veces hay que repensarlo, porque dependiendo del público las cosas no se entienden tan bien a veces. Pero claro, el público tiene que poner algo de su parte, o sea, tiene que poner el interés en entenderlo y demás. Entonces aquí es un diálogo entre autor y público, y todo el mundo tiene que poner su parte para que las cosas se entiendan entre todos, ¿vale? Pero, bueno, en el caso de Salva, afortunadamente, ¿no?, pues fue una batallita ganada, ¿no?, de la que puedo estar contento. También, esto ya simplemente anécdota, pero ya que está Ricardo aquí, pues otra batalla era publicar un libro de Ricardo. Esa batalla todavía no está ganada, pero estamos en ello, porque precisamente hemos aprovechado que está aquí Manuel directamente para atacarle ya directamente encima, ¿no? Entonces, bueno, también llegaremos a publicar el libro de Ricardo, ¿vale? Contamos con ello, ¿no? ¿Verdad, Manuel? Sí, muy bien. Muy bien, pues nada, estas simplemente son las cosas que quería compartir, ¿no?, con vosotros, y por supuesto, pues nada, no sé si después habrá preguntas o no, o discusiones o lo que sea, pero o Salva quiere rebatirme y quiere decir que no está de acuerdo para nada conmigo, y entonces lo discutimos amablemente también. No me atrevería a rebatirte, así que, Ricardo. Bueno, después de esta intervención es difícil mejorarlo, ¿eh? Primero quiero dar las gracias a Damián López, el director del Museo de Informática, por invitarme a este acto, y a Daniela por acogernos aquí, y a Salvador, porque creo que fue él quien propuso que yo estuviera aquí, como parte de la mesa, ¿no? Todavía no sé muy bien por qué, me imagino que es por amistad, ¿no? Luego te lo contaré. Supongo. Y también porque compartimos un poco la pasión por la divulgación, ¿no? Yo tengo un libro de divulgación de historia de los algoritmos, y ahora tenía otro que estoy en vías a ver si lo publico, sobre el tema de los errores en el software. Y bueno, comparto también con Narciso mi impresión de que por alguna razón la divulgación en informática se recibe mal. Es decir, yo me he leído libros de divulgación de física o de medicina, y a las primeras de cambio te sueltan una fórmula en derivadas parciales y se quedan tan a gusto, ¿no? Y parece que eso no es ningún problema, ¿no? Pero si tú escribes un libro de divulgación en informática y te permites poner un predicado lógico, eso ya parece que no es admisible, ¿no? O sea, que no se entiende nada, ¿no? Una de mis colaboraciones con Salvador es cuando él estaba en Sistedes, en la ejecutiva. Yo estaba también en Sistedes en una cosa que tenemos en El País digital, que se llama Crónicas del Intangible, que no sé si hay alguno que se las ha leído, ¿no? Crónicas del Intangible es un espacio que nos cede El País, en el cual publicamos cosas cortitas de no más de 800 palabras,
de divulgación en informática, ¿no? Y llevamos ya más de 50 o 60 entradas y bueno, en ese espacio que lo dirijo yo con otro compañero de Ciudad Real, pasa un poco igual. Si os leéis los comentarios que ponen en los chats, ¿no? Porque tiene un chat que puedes comentar las entradas, ¿no? Entonces publicas algo del estilo de P igual a NP o P distinto de NP y aparecen un montón de comentarios. Primero, demuestran que mucha gente no sabe de lo que habla y luego como muy poco empáticos, ¿no? Es decir, las cosas teóricas en informática se reciben mal. Esa es la experiencia. En cambio, los físicos y los químicos o los biólogos no tienen problemas, ¿no? Bueno, pues ahora paso ya al contenido del libro. Quería empezar por una cosa que se emplea mucho en informática, que es la abstracción, ¿no? Para hacer un poco ver que nuestra ciencia es muy diferente de otra, ¿no? Si vosotros pensáis en la biología, ¿no? Y os hablan de los seres vivos, pues os pintarán un árbol donde se dividen, ahora no sé muy bien cómo se dividen, creo que se dividen en animales, plantas y protozoos, o protozoos no, cianobacterias, en fin, no sé cómo empieza la subdivisión, pero luego si entráis en animales, pues veréis que están los invertebrados y los vertebrados, y dentro de los vertebrados hay varios géneros, y dentro de los géneros hay especies, familias, en fin. Ese árbol yo creo que no tiene más allá de 20 o 30 niveles. Es un árbol, o sea que podríamos decir que desde lo más alto de los seres vivos hasta la especie más pequeña, ¿qué puede haber? 2 órdenes de magnitud, 100 niveles, vamos a poner 100 niveles, ¿no? 100 niveles, 10 a la 2. Pensad, por ejemplo, en un computador. Computador, la unidad más pequeña es el transistor. Transistor, una CPU debe tener del orden de 1 millón de transistores, pongamos, 10 a la 6. Ya tenemos ahí solo en el hardware 6 niveles, 6 órdenes de magnitud. Se ha anunciado hace poco un chip en Apple, ha anunciado el M1 Ultra, que tiene la friolera de 100.000 millones de transistores, o sea, 10 a la 11, 10 a la 11. O sea, desde el transistor hasta la máquina útil, digamos que es el chip, 11 niveles, 11 órdenes de magnitud. Bueno, y con eso no hemos llegado más que a una máquina que es capaz de ejecutar unas instrucciones muy simples, ¿verdad? Una instrucción máquina. Una instrucción de alto nivel, podríamos decir que es equivalente a 10 instrucciones máquina, o sea, entre la instrucción de alto nivel y la instrucción máquina hay un orden de magnitud. Una aplicación puede tener fácilmente 100.000 instrucciones, o sea, 10 a la 5. Más 10, o sea que 10 a las 6 instrucciones máquina. O sea que tenemos 11 órdenes de magnitud desde el transistor hasta la máquina y 6 órdenes de magnitud más desde la instrucción máquina hasta una aplicación útil como puede ser un sistema operativo. No hay ninguna ciencia, ni en la química, ni en la biología, ni en ningún sitio que tenga esos órdenes de magnitud. Entonces, para manejarse en ese nivel de complejidad no hay más remedios que establecer capas. Y el libro de Salvador justamente hace eso. O sea, empieza en el capítulo, no sé en cuál es, en el capítulo 5, empieza por los relés, los transistores, las puertas lógicas, los biestables, ¿no? Y luego va subiendo poquito a poco, llega al lenguaje máquina, al lenguaje ensamblador, luego habla de los lenguajes de alto nivel, y en los últimos capítulos ya nos habla de los iconos, sistemas operativos, interfaces gráficas, Internet, protocolos. Solamente los protocolos de Internet ya tienen 8 o 10 niveles, ¿no? Desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, el protocolo de comunicación. O sea que para entender un sistema informático, para entender un ordenador moderno, ¿no? Lo que tenemos en nuestras manos, en los móviles o en las tabletas, hay que saltar 11 órdenes de magnitud, 11 órdenes de magnitud o más. Bueno, pues Salvador nos va dirigiendo desde el más pequeño hasta el más alto con mano sabia, ¿no? Y nos va instruyendo sobre todos estos. Esta es una de las cosas muy interesantes del libro, que permite entender los ordenadores por sucesivas capas, ¿no? Porque si no, no sería posible, ¿no? Y la otra, el otro hilo conductor es el que ha mencionado Narciso, que es el hilo de las matemáticas. O sea, los ordenadores surgen, de cierta manera, por un azar del destino, ¿no? Cuando Turing inventa la máquina de Turing, ¿no? No estaba pensando en ordenadores, estaba pensando en un problema matemático.
pero el problema de lo que es un procedimiento efectivo, y Salvador nos lo cuenta muy bien, y llega a la conclusión de que hay problemas indecidibles. Uno de ellos es que las máquinas de Turing no es decidible si se van a parar o no, ¿no? Es decir, que los ordenadores surgen como un subproducto de un problema matemático. Ahí aparecen las matemáticas por primera vez, con Hilbert y con Turing. Luego vuelven a aparecer cuando empieza a hablar de componentes lógicos, de cómo se hace un sumador, ¿no? Resulta que creemos que un ordenador tiene que ver con la electrónica. Pues no, la electrónica es accesoria. Lo que tiene que ver es con la lógica. O sea, un sumador, los circuitos que están implementados dentro de un computador son circuitos lógicos. O sea, es el AND y el OR y el NOT de toda la vida. Que eso simplemente con transistores es secundario. Se podría implementar con relés, y de hecho los primeros estaban implementados con relés, o se puede implementar con válvulas de vacío, y de hecho los primeros, el ENIAC y algunos de los primeros estaban hechos con válvulas. O sea que la electrónica y la electricidad es completamente secundario. Lo que es importante es la lógica. Y luego nos habla, la lógica vuelve a reaparecer cuando habla de las semánticas de los lenguajes de programación. Resulta que los lenguajes de programación, que inicialmente surgieron para instruir a la máquina a hacer cosas útiles, era como algo ingenieril, ¿no? Era una manera de decirle a la máquina lo que tenía que hacer. Al final resulta que los lenguajes de programación se independizan de las máquinas y tienen significado por sí mismos, tienen una semántica matemática que no tiene nada que ver con la máquina. Y de hecho existen ahora mismo, también en el capítulo 9, parece que es cuando habla de la crisis del software y habla de los lenguajes imperativos y del cuello de botella de von Neumann, que os recomiendo, ese capítulo es precioso, ¿no? Resulta que los lenguajes pasan de ser instrumentos para ordenar a las máquinas a ser entes matemáticos con vida propia. Es decir, existen formas de computar que no tienen ya nada que ver con los ordenadores. Cuando se hace Prolog, ¿no? O se hace los lenguajes funcionales, pues resulta que la manera de computar, que en el caso de los lenguajes funcionales es por un sistema de simplificación de expresiones, y en el caso de los lógicos es por pasos de resolución, que es un tema de la lógica, ¿no? Pues se puede computar al margen de que luego la máquina de von Neumann, la máquina esta que tardó tanto tiempo en construirse, pues resulta que está como 10 o 100 niveles más abajo. Es decir, entre una instrucción Prolog o una instrucción de un lenguaje funcional y la máquina von Neumann que hay debajo, hay por lo menos 100 niveles. Porque existen los compiladores, las máquinas abstractas y una serie de pasos para que llegas a ello. O sea que los lenguajes también se independizan de las máquinas y tienen su propio significado matemático. Y vuelve a aparecer en el capítulo 8 de las matemáticas cuando habla de la verificación. Y os rescato una frase muy bonita de Peter Naur, del año 1966, que dice: no podemos construir indefinidamente sobre arena. Es decir, estamos hablando de unos años, que la crisis del software que empezaría más o menos por esa época, en el año 66, la conferencia de la NATO es del 68. En esa época se era muy consciente de que los lenguajes de programación eran unas entidades muy inseguras y que la única manera de lidiar con su complejidad era volver a donde todo empezó, a la lógica. Y aparece Tony Hoare, y aparecen los sistemas de verificación, el problema de la terminación, y eso vuelve a tener que ver con la lógica, ¿no? Bueno, pues yo creo que os he resumido un poco lo que es el contenido de este libro, que os animo, si no lo habéis leído aún, a que lo leáis. Y termino con con el epílogo que Salvador pone al final de los 11 capítulos, que se llama algo parecido a la aventura de la ciencia o algo similar, ¿no? Entonces, es muy bonito lo que dice, porque dice que claro, cuando uno usa un teléfono móvil y los iconos de un ordenador, muchas veces la gente los usa sin saber lo que hay detrás, ¿no? Y entonces que, bueno, pues se disfruta del uso de la máquina, ¿no? Pero dice que los que más disfrutan son los que llegaron a crear esos conceptos, es decir, los científicos que inventaron los conceptos que hay detrás de un ordenador, esos fueron los que disfrutaron realmente. Entonces, habla de la pasión por la ciencia. Y yo creo que eso es un mensaje muy, muy bueno para los jóvenes, ¿no? O sea, la ciencia, ante todo, es pasión. Y la pasión por el conocimiento está presente en este libro. Muchas gracias, Sara.
Vale, pues muchas gracias a los dos por vuestras increíbles presentaciones, que me hacen pensar si he sido yo el que ha escrito ese libro realmente o no. Pero es estupendo ver cómo la mente de los lectores también, de alguna forma, va por su cuenta, ¿no? Y a partir de lo que está leyendo, pues es capaz de encontrar nuevas vías. Bueno, primero que nada quiero agradecer a la dirección de la Escuela de Informática de esta universidad por haberme dado la oportunidad de presentar este libro. En especial quiero agradecer al profesor Damián López por tomar la iniciativa de proponer esta presentación. Hace ya tiempo que la propuso, como él ha dicho, pero por el tema de la pandemia, pues al final se ha ido retrasando, pero también ha sido persistente, ¿no? Porque ha querido hacerla y al final se ha conseguido. Más que persistente, pertinaz. Exacto. Y bueno, y se lo agradezco muchísimo, ¿no? También, por supuesto, quiero agradecer a la editorial Complutense por haberme dado la oportunidad de publicar este libro. Después contaré un poco las vicisitudes de su creación. Afortunadamente, como tanto Narciso como Ricardo ya han resumido estupendamente, creo, el contenido del libro, los grandes rasgos del contenido del libro, pues puedo dedicarme a contar ahora un poco de batallita, ¿no? De un poco también el aspecto que quizá no queda tan reflejado en el libro, aunque creo que Ricardo lo ha apuntado al final, y es la aventura personal que ha supuesto desarrollar este libro, que es, al final, creo que posiblemente sea lo que, de lo que voy a decir, pues lo que más pueda servir a los que estáis escuchando. Porque también puede servir a otros para iniciar sus propias aventuras personales. Bien, pues esta aventura comenzó en el año 2012, en realidad. En el año 2012 yo estaba terminando con una obligación académica en la universidad y entonces quise reciclarme, ¿no? Lo típico que se dice, reciclarme un poco, y comencé a leer cosas sobre el área de la computación, pero digamos alejadas de lo que había sido mi foco, ¿no? de investigación y de estudio, etcétera. Y entonces, fruto de todas esas lecturas que hice, leí un montón de trabajos sobre computación molecular, computación con ADN, hipercomputación, etcétera, etcétera. Me metí en todo ese mundo y entonces por supuesto no voy a soltaros todo el rollo de todas las lecturas que hice, pero sí que me quedé con un par de ideas muy importantes que creo que sí que merece la pena mencionar. Y es que me di cuenta de que la informática no era una pariente pobre dentro de las demás ciencias, sino que la informática había sido y estaba siendo utilizada por otros científicos como los físicos o los biólogos para entender mejor los propios sistemas en los que ellos estaban interesados. De manera que, por ejemplo, me enteré de que habían teorías físicas por las cuales se entendía que el universo era una máquina de Turing gigantesca, por ejemplo. Entonces, a mí esto me resultó realmente muy, muy motivador, ¿no? Porque creo que los informáticos a veces tenemos la sensación de que siempre estamos como un poco a la cola, ¿no? Parecemos como programadores, básicamente, y yo inicié mi conexión con la informática a través de la programación, y para mí la programación es algo, en fin, me encanta la programación y he disfrutado mucho programando, pero fue muy, muy revelador para mí encontrar todos esos estudios en los cuales podías ver que los conceptos informáticos eran importantes para entender los mecanismos biológicos, la computación del ADN o el funcionamiento del genoma humano, utilizando herramientas informáticas, o incluso para entender el funcionamiento del universo. Entonces esto a mí me marcó bastante. En el año 2012, además, estábamos celebrando el centenario del nacimiento de Turing, ¿de acuerdo? Con lo cual, que esa también fue una de las motivaciones que me acercaron a
a interesarme más por el trabajo de Turing, y creo que fue por primera vez en ese año que me leí el famoso trabajo de Turing del año 1936, en el que él introduce la máquina de Turing, que no la llama máquina de Turing, claro, pero la introduce ahí, y bueno, logré entender ese trabajo, y además logré también pues enterarme de una serie de cosas que después seguí desarrollando, pero de ahí digamos que puedo saltar al año 2016, que como ha dicho Ricardo, yo estaba en la ejecutiva de la Sociedad Española para Ingeniería de Software, SISTEDES, y Ricardo, que tiene muchísima experiencia en los temas de divulgación desde hace muchos años, que había escrito ya el libro de Euclides a Java, que creo que muchos conocíamos, y yo lo tenía también, que lo había leído, sabía que él desarrollaba una actividad de divulgación importante por ahí, en revistas, etcétera, y entonces cuando propuso la idea de crear este mecanismo o este foro de crónicas del intangible, pues un poco como que me sentí obligado a participar en ese foro, y bueno, dije, bueno, pues yo nunca he escrito nada de divulgación, la verdad, pero voy a intentarlo. Entonces escribí una pequeña nota, y además como era el año 2016 y se cumplían 80 años de la publicación del artículo de Turing, pues quise centrarme en la contribución de ese artículo, la importancia de ese artículo, ¿no?, del año 1936. Y cuál era, digamos, el rastro que había dejado ese trabajo en este momento actual, de qué podríamos, digamos, qué nos importa a nosotros ese trabajo en nuestra vida diaria como usuarios de los ordenadores. Después de ese artículo también escribí otra pequeña comunicación, insistiendo un poco en el mismo tema, y también estuvo la presentación que comentaba Narciso antes, que justamente surgió como resultado de toda esa investigación, de todo ese trabajo. Y entonces, ese verano, el verano de 2016, se me ocurrió participar en un concurso de divulgación de la Universidad de Valencia con un trabajo donde se resumiera eso, ¿no?, donde se hablara de esas cosas, porque es verdad que tampoco hay tantos libros de divulgación de la informática, o sea, no hay muchos libros de física. En la colección Nivola, por ejemplo, donde Ricardo publicaba su libro, tenía publicado su libro de Euclides a Java, yo tengo un montón de libros de esa colección sobre Hilbert, sobre Pascal, sobre quien quieras, pero muy pocos libros sobre informáticos. Sobre Turing, por supuesto que hay libros de divulgación, pero ya poco más, o sea, no hay mucha más cosa, ¿no? Si me permites añadir esto, el libro de Turing, publicado en Nivola, está escrito por un biólogo. Sí, y además es bastante malo. Vale. Bien, entonces, pues bueno, decidí participar en ese concurso, no lo gané, ¿vale?, pero me sirvió para escribir el libro durante el mes de agosto de 2016 y mitad de septiembre. Me encerré, con el permiso de mi familia y de mi mujer, que está aquí presente, me encerré en casa con internet y me dediqué a desarrollar las ideas que tenía, y es increíble ver, y creo que también es algo muy importante y una gran contribución, pues, ¿por qué no?, de la informática, también de los telecos, la cantidad de información que puedes conseguir libremente a través de internet, porque yo me descargué de internet los trabajos de von Neumann, donde publicó la máquina de von Neumann, los primeros manuales de Fortran, publicados en 1954, en fin, había muchísimas cosas disponibles que te podías descargar perfectamente desde tu casa. Ni siquiera estaba en la universidad, ni utilicé VPN ni nada. Bien, y entonces también, como resultado de toda esa investigación, aprendí muchísimas cosas, y para mí fue un gran descubrimiento, porque yo conocía, digamos, que ya estaba metido, digamos, en los temas de lógica computacional, pues por el grupo de investigación en el que he trabajado, que luego hablaré de eso un poco, pero fue para mí también un gran descubrimiento al leer al seguir el hilo del libro, el ir descubriendo la presencia recurrente de la lógica en la historia de la informática. O sea, una cosa
digamos que no era una cuestión del principio, de cuando Turing, que era un lógico, o Church, que era otro lógico, intentaban resolver el problema que había dejado Hilbert, que bueno, era, entre otras cosas también era un lógico, sino que después la lógica había ido apareciendo. En particular, creo que es digno de mención, porque también lo ha comentado Ricardo, que en el año 1937 Claude Shannon, que es conocido como el padre de la teoría de la información, publicó la que se conoce como el trabajo fin de máster, el mejor trabajo fin de máster de la historia, según Vannevar Barbage, en el cual describía las puertas lógicas. Imaginaos, en un TFM, sobre la base del trabajo de Boole, de George Boole, de la lógica de Boole, inventó la conexión, la forma de combinar puertas lógicas para desarrollar circuitos. En ese momento eran con relés, porque era lo que la tecnología tenía disponible, pero después han sido otras cosas, ¿no? Pero las mismas puertas lógicas. Bueno, esto fue una contribución, una irrupción de la lógica, ¿no? De George Boole, que vivió en el siglo XIX. De repente aparece a través de Claude Shannon, totalmente desconectado de los trabajos de Turing, porque Claude Shannon, no conocería a Turing en ese momento para nada, pero ahí está esa contribución que además afecta al hardware de los ordenadores. Es decir, porque da la impresión de que la lógica, vale, sí, tendrá que ver con el software, pero no con el hardware, ¿no? El hardware es otra cosa como más, tiene que ser como más palpable. Bueno, pues, como también ha apuntado Ricardo, no es necesariamente así, sino que hay una concepción lógica, conceptual del hardware sobre la base de esas puertas lógicas que no son materiales, sino que también son abstracciones y que después se pueden implementar de muy distintas formas, primero con relés, después con transistores y después pues posiblemente mediante los mecanismos de la fotónica, o vete a saber, o con la computación cuántica, no lo sé. Pero ahí está ese momento. Para mí eso fue un descubrimiento, ¿no? Caer en la cuenta de esa irrupción de la lógica tan pronto, en el año 1937. Y después, pues los otros momentos que ya han comentado y que bueno, que tampoco voy a insistir en eso, porque como digo, pues ya los han comentado ampliamente tanto Ricardo como Narciso, y efectivamente creo que la lógica es fundamental en el desarrollo de la informática. Pero también quería comentar una cosa, ¿no?, respecto a que tiene que ver también con el título del libro, ¿no?, que un poco puede resultar interesante porque es una consecuencia por las consecuencias que puede tener, ¿no? El título original del libro, por ejemplo, lo que escribí y envié a aquel concurso en el año 2016 era La máquina que cambió el mundo. Punto. ¿Vale? O sea, lo de génesis, desarrollo y evolución del ordenador me lo propuso la editorial con buen tino, porque resulta que hay un libro de Toyota que se llama igual. La máquina que cambió el mundo, ¿vale? Entonces... Bueno, en realidad yo añadiría otra cosa, un detalle más, así dentro de estas discusiones que hay dentro de la editorial, comisión y demás, y es porque alguien dijo que la máquina que cambió el mundo podía interpretarse también como la lavadora. También, efectivamente. Bueno, en cualquier caso, ni era el ordenador ni era la lavadora. Para mí la máquina que cambió el mundo era la máquina de Turing. O sea, realmente entiendo que lo importante, lo fundamental y lo principal del mundo de los ordenadores y de la propia realidad que es el ordenador es el concepto que hay detrás del ordenador, que es la máquina de Turing o el lambda cálculo o las funciones recursivas son equivalentes, pero es el concepto lo importante. Y para terminar con esta parte, digamos, quisiera insistir en esta idea del concepto de la máquina de Turing como lo más importante de los ordenadores, diciendo que incluso en un tema tan puntero, tan actual como la computación cuántica, ¿no?, que está en boca de todos, que está recibiendo muchísima financiación, etcétera, etcétera, los computadores cuánticos ya se sabe desde que se propusieron en el año 87, me parece, que no van a superar la potencia de cómputo de la máquina de Turing. Pueden superar su eficiencia, ¿vale?
pueden ser menos costosos y resolver más rápidamente problemas que también una máquina de Turing podría resolver. Pero desde el punto de vista teórico, la máquina de Turing no va a ser superada por la computación cuántica, lo cual creo que es todavía más motivo para que, digamos, contemplemos con cierto respeto ese logro de Turing del año 36 y las posibles derivaciones que puede tener en tantas cosas. Bien, ya para terminar mi intervención, quisiera también dar las gracias, no a los que han convocado esta reunión, sino a los que me han ayudado durante mi carrera científica, que por supuesto empezó cuando yo comencé a estudiar aquí en la Universidad Politécnica en el año 87, comencé la carrera, tenía 25 años. Quiero dar las gracias a las personas que suscitaron en mí el interés por la lógica. Yo no tenía especial interés por estudiar matemáticas. En el bachillerato pues se me daban bien las matemáticas, pero tampoco jamás se me ocurrió estudiar matemáticas, por ejemplo. Con perdón, Esto es otro pequeño detalle así histórico. En algún momento tú y yo coincidimos en el campus de Burchasot, ¿no? Sí, sí, señor, sí, sí. Tú empezaste la otra carrera. Química, sí. Exactamente. Efectivamente. Entonces, en algún momento yo estudié matemáticas entre el año 81 y 86. Entonces tú en algún momento pasaste por allí también. Efectivamente. Algo se me pegaría, seguramente. Bueno. Entonces en algún momento coincidimos por allí, pero entonces todavía no nos conocíamos. Llegamos a eso más tarde. Sí, efectivamente. Yo estuve en la Universidad de Valencia estudiando química, que era la pasión de toda mi vida. O sea, desde niño lo que me gustaba a mí era la química, hacía experimentos de química, estas cosas. Es verdad que en el bachillerato tuve un primer contacto con la informática a través de una asignatura de tecnología en la que se programaban calculadoras. Entonces acababan de salir las primeras calculadoras programables, estoy hablando de los años 80. Y bueno, había un profesor que organizaba esa asignatura y ahí podíamos programar calculadoras y ya me di cuenta de que aquello me encantaba, ¿no? Entonces, después trabajé como programador en una empresa de informática de un amigo y cuando terminé un poco, mientras tanto estaba trabajando, o sea, me tuve que pedir una excedencia para poder hacer eso y cuando terminé tuve que decidir si insistía o no insistía en ese camino y decidí estudiar la carrera, ¿no? Entonces, lo que sí que quiero es dar las gracias primero a mi profesora de álgebra, que no está aquí, que era Cristina Corral, porque, fue en esa asignatura de álgebra en la que ella explicaba lógica. En realidad, luego me di cuenta de que lo que explicaba era razonamiento lógico utilizando lo que se conoce como el estilo de Hilbert, ¿no?, de deducción. Y también el álgebra me suscitó un enorme interés y de hecho de las lecturas que hice, los libros que me compré de álgebra que fui leyendo en aquel momento y tal, fue de donde salieron las ideas para mi tesis doctoral ya, en aquel momento. Después quiero dar las gracias también a Asunción Casanova, que tampoco está aquí, que fue mi profesora de programación en segundo, cuando todavía se veía la verificación formal de programas mediante razonamiento lógico, que también me encantó aquella asignatura y su entusiasmo, el entusiasmo de Asun como profesora. Después fue profesora mía también en el doctorado de otra asignatura relacionada con razonamiento lógico. Y por último quiero dar las gracias a María Alpuente, que sí que está aquí, porque fue mi profesora en quinto de Ingeniería del Software, en la que afortunadamente contaba algo que hoy en día nadie asocia con la ingeniería del software, que era la reescritura, la programación lógica, y eso fue lo que definitivamente me cautivó, ¿vale? Y gracias a el interés que me produjeron sus clases, fue por lo que después quise hacer el proyecto fin de carrera en su grupo de investigación, donde he permanecido hasta este momento. Entonces, muchas de las personas y he tenido grandes profesores que no voy a mencionar porque son muchos y tampoco quiero ser injusto, ¿no?, olvidándome de alguno,
Estoy muy contento de los profesores que he tenido aquí en la universidad, en la carrera de informática. He tenido verdaderamente grandes profesores, a veces lo he comentado con los compañeros. También quiero decir que es importante, creo, para nosotros profesores, saber que intentando hacer bien las cosas, intentando contar bien lo que tenemos que contar, no sabemos qué efecto podremos estar produciendo. Quizá podemos estar produciendo un efecto que se despierte dentro de unos años y que nunca sabremos que se ha producido. Pues, por ejemplo, creo que esto que he dicho de Cristina Corral, a ella nunca se lo he dicho, claro. Ni a Asun, ¿vale? Y eso que con Asun hemos tenido más relación, pero es importante, ¿no? Creo que muchas veces la labor de un profesor, pues, nunca, no se ve quizá hasta tiempo después, pero está ahí y al final puede resultar efectiva. Así que tenemos que insistir. Y tenemos que insistir también, como ha dicho Narciso, creo, en no abandonar los contenidos que verdaderamente hacen, creo, esta disciplina grande, porque hacen que nos podamos elevar sobre hombros de gigantes, como decía Newton, sobre los gigantes que han construido todas las teorías, muchas de ellas lógicas, sobre las cuales se ven las soluciones de los problemas que tenemos hoy. Así que esto es todo por mi parte y no sé si queréis que hagamos algún tipo de... Si... ¿Sí? ¿Se me oye? Si alguien tiene alguna pregunta, podemos abrir un turno de preguntas si queréis. Gracias, Damián. ¿Escucha? Sí, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Sí, ¿no? Sí, sí. Sí, creo que sí que funciona. Sí, creo que sí. Okay. Sí. Retomo unas palabras de Narciso. Hacer divulgación creo que es algo complicadísimo. Para mí yo creo que es a veces más complicado que hacer un trabajo científico 100%, porque debes comprender en un número reducido de páginas o de palabras toda una sabiduría, ¿no? Y lógicamente que luego, como bien decís, que el público, que lógicamente no tiene ningún tipo de formación en estas materias, lo asimile como algo normal, ¿no? Es más, a veces debatiendo sobre qué es divulgación, llegamos a pensar, la divulgación tiene que tener notas a pie de página, no tiene que tener notas a pie de página, tiene que tener 5, 10, 15, 100, son muchas, 30, tal. Como digo, es un tema denso y complicado, ¿no? Ciertamente hay que tener en cuenta que hacemos o se hace divulgación científica. Claro, hay que tener en cuenta esa premisa que es divulgación científica. Quizás divulgación pueda ser lo que encontramos en los medios de comunicación habitualmente, en periódicos, ¿no? Que cada vez columnistas y demás van llegando y haciendo noticias divulgativas que luego todos leemos y demás, pero a lo mejor eso sí que no es tanto divulgación científica, porque te basas a lo mejor solamente en los chascarrillos. Es verdad que, claro, yo creo que si se hace una obra, si Salvador hubiera hecho, por ejemplo, una obra de divulgación del ordenador de chascarrillos, tendría muchísima información, ¿no? Cualquier tipo de personajes y demás, del típico garaje, empieza, claro, pero eso ya no es informática, eso son chascarrillos de vida personal y demás, curiosidades, pero claro, eso tampoco es hacer divulgación científica, eso no es promocionar la ciencia informática para que llegue a la sociedad como tal, ¿no? Entonces es verdad que es un hándicap, es cierto, y creo que es un debate interesante porque no es fácil ponerse de acuerdo a la hora de llegar a qué es divulgación, ¿no? Sí que es verdad que yo pienso que la obra de Salvador sí que lo es, ¿no? Ha hecho un gran esfuerzo para, como digo, para bajar al nivel de los mortales como yo, pero sin perder el rigor científico, porque si llega a bajar demasiado, creo que lo ha dicho así Narciso o Ricardo, si llegas a bajar tanto, bueno, también el público tiene que hacer un esfuerzo, ¿no? Es como cuando vas a un museo, bueno, el arte está ahí, te puede explicar un poquito lo que hay, pero también tendrás que hacer un poco de esfuerzo para entender, ¿no? lo que está expuesto, ¿no? Como digo, reitero la enhorabuena, puede haber sido Antonio, ¿no? Que al final tira el abonazo y recoge, y predecesor, como digo, Antonio López Fonseca, y recoge ese proyecto como suyo y lo defiende y se publica, ¿no? Porque si no, nos tenemos aquí con una obra, como digo yo, referente en la divulgación informática,
que me extraña ciertamente que no tenga más tirón en obras divulgativas, porque son temas que interesan, no sé solamente por los videojuegos, por todo lo que tiene que ver con hackers y demás. Quizás a lo mejor, teniendo en cuenta esa serie de Big Bang, ¿no?, la figura de Sheldon Cooper ha hecho mucho daño a la informática, o es un físico como tal, ¿no? Bueno, solamente esto. Bueno, Salva, espera un momento, es que creo que Ricardo quería comentar algo sobre lo... ¿O lo puedes decir luego? Sí, luego. Vale. Bueno, Salva, enhorabuena por el libro. Me ha encantado lo que has dicho de la computación con ADN molecular. Ya sé a quién pedir ayuda cuando haya que presentar la asignatura optativa correspondiente. Soy un aficionado a eso. No, yo ya cuento contigo para la causa, ¿eh? Me gustaría saber, a modo de anécdota, si durante la preparación del libro haya habido algún personaje nuevo, ¿no?, porque los grandes nombres los conocemos, Turing, Church, Gödel. ¿Algún personaje nuevo que hayas descubierto y que te haya sorprendido el papel que ha ido jugando en toda esta historia? ¿O alguna anécdota de alguno de los conocidos que también te haya sorprendido? Sí, desde luego he descubierto mucha gente que no sabía que tenía un papel tan importante en el desarrollo de cosas como cosas, digamos, que todos estamos cansados de usar. Por ejemplo, creo que el caso más claro es el de Ivan Sutherland, que fue el pionero en los sistemas gráficos para interactuar con el ordenador, que en el año 67, me parece, ya había desarrollado un esquema de intercambio de información, de interacción con el ordenador, basado puramente en los gráficos, sobre la idea de que las letras, total, no eran más que gráficos, ¿no?, los trazos de las letras. Ivan Sutherland no lo conocía absolutamente de nada. También sí que conocía a Alan Kay, pero no conocía, digamos, su gran relevancia su relevancia real en el desarrollo de la informática personal. Además, por ejemplo, leí que se había encontrado, cuando era un estudiante de doctorado, se había encontrado con la tesis de Sutherland y con un sistema de los primeros sistemas que habían desarrollado de programación orientada a objetos, el Simula, ¿vale? Simula 67, y que a partir de eso fue con lo que él inició su proyecto de informática personal, que después se ha materializado en tantísimas cosas, que en los años 70 él ya trabajaba para intentar que los ordenadores fueran lo que son hoy, es decir, instrumentos que los niños utilizan, que están en todas las casas, con los cuales se interactúa de una forma muy distinta de los procesos batch del principio del uso de los ordenadores en los centros de cálculo, etcétera, etcétera. Y también otra cosa que me parece muy interesante de Alan Kay, y que lo comento al final del libro, es esa frase que es un poquito lapidaria, ¿no?, de una entrevista que hizo en el año 2007, me parece, está publicada en la revista Q, en la que él se quejaba, ¿no?, de que desde el año 1993, básicamente, no habían habido innovaciones reales en el ámbito de los lenguajes de programación, sino que todo básicamente eran reutilización de conceptos antiguos, los conceptos de orientación a objetos, de concurrencia, etcétera, todo eso de programación estructurada, estructuras de datos, tal, básicamente ya estaban en los años 70 descubiertos, y así hemos seguido hasta ahora. Entonces, en esa entrevista de 2007 él se quejaba de eso, ¿no? Y creo que también nos ayuda esa frase que dijo que él pensaba. En el año 93 escribió un artículo sobre Smalltalk, el lenguaje de orientación a objetos que él desarrolló, y hablaba en ese artículo de que esperaba que las siguientes generaciones que vendrían y tal, pues que seguirían desarrollando los lenguajes de programación y contribuyendo y tal. Y en esta entrevista de 2007 dijo algo así, que esperaba eso, pero eso no ha pasado. Entonces, la verdad es que ahora, por ejemplo, María José y yo estamos dirigiendo un trabajo fin de grado sobre este tema,
que da la impresión de que confirma un poco esa idea, ¿no? Entonces, creo que son investigadores que con su perspicacia y con sus contribuciones y con sus ideas y con sus observaciones, pues nos ayudan a continuar con el desarrollo. También fue otra gran sorpresa para mí, por ejemplo, el ver que Tim Berners-Lee, en su propuesta de web semántica, estaba basada también esencialmente en un sistema lógico muy simple, y en que la información semántica se representara mediante básicamente programación lógica. O sea, es lo que puedes ver, ¿no?, en la descripción que él da de la web semántica. Entonces, esto es un poco también abundando en lo que decía antes, de que la lógica aparece de vez en cuando, de un poco, yo creo que para rescatar a la informática de la quietud y de la tranquilidad, ¿no?, como un instrumento importante para revitalizar las cosas. Y muchos otros personajes de la historia de la informática he descubierto durante la escritura del libro, que me ha resultado también muy interesante conocerlos. O sea, John Backus también, fui consciente, sabía que era el inventor de la Backus Now Form, sabía que había inventado Fortran, pero tampoco conocía realmente toda su contribución. Bueno, en fin, mucha gente, la verdad. Creo que sería muy largo de enumerar. ¿Qué más tenéis? ¿Sí? Bueno, Salva, no voy a seguir haciendo spoilers, si no al final no vas a vender el libro. Te quería agradecer tus palabras y por supuesto no hay buenos profesores sino buenos alumnos. Y gracias, ha sido un lujo y lo es el que hayas estado en la construcción del grupo y que lo hayas llevado hasta el nivel que lo llevas y que eres un referente para todos aquí en esta universidad. Bueno, yo solo hago mi trabajo, ¿no? El grupo, creo que eres tú la que lo ha llevado al nivel que está, la verdad. Bueno, pues si no tenéis alguna pregunta más... Creo que Ricardo quería hacer un comentario, sí. No, era un comentario sobre lo que ha dicho Manuel, ¿no? Ser editor de una colección de divulgación es difícil. Mi modesta experiencia con Crónicas del Intangible, o sea, los profesores, los artículos que proponen me los envían a mí y a Macario Pollock, que es el otro editor. Los revisamos nosotros y una vez que le damos el visto bueno se los pasamos al país y luego el país mira a ver si le convence o no le convence. A veces nos piden cambios y eso, ¿no? Pero el primer filtro somos nosotros, ¿no? Y debo decir que rechazamos bastantes. O sea, que la gente escribe, cree que hace divulgación y lo que hace es una cosa que habla para sus colegas, y que lo que escriben lo entienden él y su grupo, pero no es divulgación, ¿no? Entonces, no sabemos hacer divulgación, por lo menos en el ámbito de la informática. Sin embargo, los matemáticos y los físicos son muy buenos. O sea, en el propio país hay un par de blogs, uno se llama Astromanía, de los astrónomos, y otro se llama Café y Teoremas, que es de los matemáticos. Escriben cosas preciosas. No sé si es que, claro, la ciencia nuestra es más moderna que la de ellos, llevan muchos siglos, ¿no? Pero bueno, pueden escribir cosas de gran interés para el público, bien escritas, rigurosas, sin caer en simplificaciones, que se entienden, que estimulan, ¿no? Los informáticos no sabemos. O sea, escribimos una vez, rechacé un artículo que era sobre ontologías o algo así. Yo dije, mira, es que este tema, ontologías, por mucho que lo vistas, no es de interés para el público. Y se me enfadó la persona. Dijo, no, esto está muy bien escrito, es muy ameno. Digo, es muy ameno para ti. Digo, pero esto para el país no es. Es decir, hacer buena divulgación que sea atractiva, que sea amena, que sea rigurosa, que no caiga en simplificaciones absurdas, es difícil. Entonces, bueno, pues os animo a los que sois profesores que hagáis un esfuerzo. O sea, que aunque ya sé que no se valora mucho a nivel de luego para las acreditaciones, hacer divulgación no cuenta para nada, ¿no? Pero sí que tiene mucho interés para el gran público. Y si el público está interesado en lo que hacemos,
indirectamente eso redundará en que los gobiernos también darán más dinero para investigación, o sea que en cierta manera es útil también para nosotros, ¿no? Nada más que eso. Bueno, yo antes de que terminemos sí que quería dar las gracias, porque no lo he hecho, a Narciso y a Ricardo por su presencia aquí y también por su papel como causa paciente, quizá tú, Ricardo, y como causa eficiente, tú, Narciso, para la realización del libro, y por vuestra amistad y apoyo durante todos estos años, y también a todos los presentes. Muchas gracias a todos. Sí. Gracias, Ricardo, por darme pie a volver a insistir sobre la importancia de la divulgación. Lo he dicho al principio, es algo que un poco que nos conecta con la sociedad. Es algo que desde el museo hacemos, es algo que tiene su importancia, que estaríamos encantados de volver a acoger aquí otro evento de este estilo, otra presentación de este libro, perdón, de este libro no, soy insistente pero no tanto, no te voy a pedir que repitas la presentación, no, la presentación de cualquier otro libro que penséis, es difícil, pero hay que hacerlo. Yo creo que incluso además nos ayuda a poder impartir después nuestras clases, nuestros contenidos de una forma distinta. Puede abrirnos puertas a la hora de contar las cosas, los conceptos de forma distinta. No, con rigor, en un contexto distinto, más académico, pero un poco hacernos crecer, hacernos mejorar. Gracias a todos. Era importante romper inercias, ¿vale? Era importante vernos las caras. La verdad es que estoy encantado de que seamos los que estamos. Ojalá para el siguiente evento seamos muchos más. ¿Vale? Gracias.